Nos encanta ser testigos de la belleza que atraviesa la cotidianidad de la gente. Ahí Cito es un podcast para curiosear en sus vivencias, profesiones, creaciones y apuestas de vida, porque la magia existe y se refleja en estas historias que nos inspiran. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas, buenas. Bienvenidos a Ahí Cito Podcast. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos una invitada bien especial. Bueno, hay que contar que este es nuestro primer podcast. ¿Lo podemos hacer? Primer episodio del podcast, exactamente. Bueno, y tenemos una invitada muy especial. Ella es Ángela Cano Alzate. Ángela es actriz de teatro, cine y televisión. Nació aquí en el Carmen de Viboral hace varios añitos. Ya nos contará cuántos años tiene. Tiras, todavía está muy joven. Ángela además habitó parte como de esa cotidianidad local, como muy permeada por el arte, el teatro, como todo ese movimiento también por el que hoy es reconocido el Carmen de Viboral. Y bueno, creo que también parte de eso seguramente influyó en sus decisiones de vida. Ángela, bienvenida a Ahí Cito Podcast. Qué bueno que nos estás acompañando el día de hoy. Ay, muchas gracias por invitarme. También es mi primer podcast. Hermanas de primer podcast. Me encanta. Bueno, para dar un breve contexto, Ángela ha actuado en series como Frontera Verde, Ritmo Salvaje y Secuestro del vuelo 601. Asimismo, en obras de teatro, bueno, ha dirigido, hecho también dramaturgia, ¿cierto? Y digamos que parte del resultado teatral se ha materializado en dos obras bien interesantes que se llaman La Escombrera y La Dolorosa. Y también ha actuado en películas como Los Iniciados, Sumeca y Horizontes. Bueno, Ángela, vamos a empezar por una pregunta bien interesante y es que, bueno, nos queremos remitir un poquito como a ese pasado, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, digamos, ¿en qué momento decides actuar como proyecto de vida? ¿Qué estaba pasando por tu vida, por lo que, no sé, veías, como proyecto habitabas? de vida. Uh-huh. ¿En qué momento lo decidiste o sentiste que era por ahí? Desde que nací. Sí, porque bueno, como proyecto de vida, creo que en todo el proceso, cuando uno está buscando lo de la vocación, del colegio, preguntándose, bueno, termino el colegio, ¿qué voy a hacer? Pero desde muy pequeña yo empecé a actuar, o sea, como que decidí que quería actuar, no como proyecto, sino que era lo que me llamaba la atención. Entonces entré, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, actuación ante cámaras, ayer me acordaba, con Johnny Alexander. Ay, yo también estuve en esas clases. Ay, sí. Mira, ahí empecé con teatro, después seguí como el proceso de proyección en la Casa de la Cultura del Carmen de Viboral, con Teatro Tespis y bueno, el grupo de proyección del instituto. Pero ya cuando estoy pensando en qué voy a estudiar en la universidad, es mi hermana la que me dice cómo estudia teatro. Y yo no sabía que en la universidad existía pues esa carrera, que se podía estudiar teatro profesionalmente. Y bueno, y ahí fue que decidí hacer teatro, con la promesa de que después iba a estudiar una carrera más seria a mi papá, a estudiar Derecho. Okay. 2 horitos después. 2 horitos después. Mentira. Sí. Bueno, hablemos entonces de esas, digamos, actuaciones previas, pues porque nos dices que toda la vida, desde muy chiquitica, digamos que estaba la actuación como parte del juego. Dejó de ser un juego, ya sabemos, ¿cierto? O quizá no. Ya nos puedes ahí como ir ampliando el asunto, pero sí, como que cuéntanos esas anécdotas también alrededor de la actuación en esos primeros momentos de vida. Mira, es que para mí, yo siento que es un privilegio ser del Carmen de Viboral. O sea, el Carmen tiene como un embrujo, ¿cierto? Tiene como una magia cultural y artística que a mí me acompañó desde muy pequeña. O sea, con el Gesto Noble, yo creo que yo le debo mucho al Gesto Noble, el Festival de Teatro Internacional. O sea, porque fue crecer en las comparsas, viendo a Carlos Álvarez, el de Mimos, tener la oportunidad de ver muchos grupos que me inspiraron mucho, como La Hora 25, cuando vi La Mujer de las Rosas. O sea, si me preguntas yo en qué momento decidí como proyecto de actuar, fue cuando yo vi esa obra, La Mujer, ¿se la vieron? La Mujer de las Rosas. Es increíble. Porque es una obra, es una obra que pues no tiene mucho texto y tiene que ver mucho como con la música. Y yo muy pequeña, como que lo primero que hice fue actuar, pero a través de la música. O sea, como lo que yo escuchaba
lo que me hacía sentir la música era como lo que yo representaba. Entonces cuando veo esta obra fue como que me di cuenta que lo que yo hacía, lo que yo jugaba era teatro y se llamaba teatro. Y, y bueno, sí, pasé por muchos procesos artísticos antes de decir que me gustaba era el teatro. O sea, estuve en piano, estuve en tango, o sea, los talleres, para que vea que sí es muy importante la presencia de de la Casa de la Cultura en un pueblo. Total. Porque sí, pasé como por guitarra, por pintura, y en lo que la di fue en teatro. Me encanta. Pero también habían como unos juegos ahí en casa, también hasta con un tema de vestuario, ¿cierto? De jugar y crear personajes, que en algún momento recuerdo que me contaste una anécdota por ahí, no sé si quieras como compartirnos parte de esos juegos también, digamos más de chiquita, pues como en la casa. De pronto antes de pasar por ese movimiento cultural carmelitano. Mira, es que cuando yo digo que desde muy pequeña es porque es verdad. O sea, cuando yo tenía 5 años yo estuve en patinaje artístico. Pero a mí lo que me llamó la atención, o sea, como que mi primera imagen de belleza fue en Río Negro, que vi una bailarina de patinaje artístico. Por lo que me gustó fue el vestuario, o sea, las lentejuelas, como ese vestido de bailarina. Ay, yo me acuerdo una vez que me disfrazaron de bailarina, porque claro, viene también desde ahí, como esas ganas de vestuariarse, de disfrazarse, de treparse. Y tengo, o sea, en la universidad tuve la oportunidad de hacer como los vestuarios de mis personajes. O sea, pequeñita también, los juegos era como hacer el vestuario de la Barbie, de las muñecas, siempre o me ponía la ropa de mi mamá, o me ponía los disfraces cuando no era 31, y como que eso lo he podido fugar, sí, a través del teatro. Ángela, ¿recuerdas cómo fue ese momento de estar por primera vez en un escenario de teatro? Por primera vez sobre las tablas. La primera vez. Mira que sí me acuerdo de algo muy traumático, porque claro, es que es el encuentro, porque es como uno desnudo, o sea, como cuando uno jugaba pequeñito, como yo relaciono mucho lo que yo hago con el juego, ¿cierto? Como desde lo infantil. Y a mí no me gustaba que me vieran jugando. O sea, era como prefería pues que me vieran desnuda antes de que vieran que era como adentrarse en mi imaginación. Y me acuerdo que una vez mi hermana estaba en una presentación de patinaje y me pusieron a mí el cassette que yo usaba para yo jugar, que no era para hacer patinaje artístico, sino como, no sé, en lo que yo estaba imaginándome. Y me acuerdo la ronda y la gente diciéndome que saliera, que saliera, que saliera. Y yo era como, no. O sea, recuerdo que me puse a llorar y fue como una violación a la mente. Es que me fui hasta por allá. Pero la primera vez que estuve en escena, no, en el colegio, en los actos cívicos, no, ya me acordé. De India Catalina en la escuela, en un acto cívico, marica. Que estaba descalza sobre arena mojada, claro, ahí el personaje, mi mamá me hizo el vestuario, que de hecho hubo una discusión con mi hermana porque mi mamá no me iba a poner nada arriba, que porque la India Catalina no tenía nada arriba. Bueno, en fin, mi hermana, como no le vas a poner nada, y me encalambré diciendo el texto, porque claro, como esa tierra estaba mojada, estaba descalza. Se fue mi primera escena en la vida. Y luego de eso, ya como en los procesos acá en el instituto, ¿cómo fue? Con una obra Yo que recuerdo que también actuamos en Scout. Ay, en Scout. Sí, también. Ahí bueno, hace parte de esos antecedentes. Sí, fue la primera obra que escribí. Una que era alrededor del fuego con lo de los Señor de los Anillos. Escribí una obra de no somos árboles, somos ants. Bueno, alrededor del fuego, sí, Scout también me sirvió demasiado. Y bueno, Caro nos preguntaba esas primeras obras de teatro, digamos ya como en el instituto o con los grupos pues de proyección. Con Tespis, Tito Andrónico. Sí. ¿Tú actuaste en Tito Andrónico? En Tito Andrónico, en Cuentos Dulces para Niñas Hipoglicémicas con Argiro. Sí, bueno, haciendo clown también. ¿Y cómo fue esos primeros momentos? No, pues enamorador. me gustaba mucho. A mí me gustó mucho el teatro. Yo soy una hija del teatro. Y sobre todo como de
Me gusta ver y hacer teatro en, en espacios pequeños, no como en los grandes, pues. Me gusta es como que ver los ojos y que me caiga el sudor de los actores encima. ¿Qué pasa en el cuerpo? O sea, ¿qué sucede en tu cuerpo mientras estás actuando, mientras estás en un escenario? Para mí un escenario es como mi refugio, es como donde yo tengo el control de todo, entonces es como mi zona segura, o sea, como que mi cuerpo es mío, como tranquilo. Cuando entro, porque antes de entrar es horrible, como que he aprendido a manejar la ansiedad, pero siempre es como pensar como, ay, me voy a morir, bueno. Pero literal como que me voy a morir, o sea, como que el cuerpo se empieza a desgonzar y me nublo y se me pone todo blanco y digo como, "Ah, bueno, voy a salir ahí y me muero ahí". ¿Y cómo lo Pero manejas? sí. Antes, por ejemplo, no comía cuando hacía teatro, como que se me cerraba el estómago. Entonces, claro, se juntaban los nervios, se juntaba que no podía, pues que no había comido, entonces la debilidad. Pero ya cuando empecé a hacer audiovisual, que claro, los primeros días también decía como que no, yo como después, yo como después, yo como después, es que no hay cuerpo que aguante. Entonces me tocó Sí. como literal obligada ya empezar a comer y a tranquilizarme. A respirar. A respirar, sí, porque en teatro es distinto, porque uno presenta la obra y al otro día, pero en audiovisual es como dosificar la energía, o cuando son rodajes muy largos, hay que llegar al final de la semana. Hay que Wow, llegar nivel de bien. exigencia. Sí. ¿Qué pasó después cuando ya decidiste entrar a la de Antioquia y digamos que uno sale del pueblo, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo viviste ese momento? Sí, ay, la ciudad es agreste. Sí, yo me acuerdo que los primeros semestres, que el delirio de persecución, o sea, no salir, yo me demoré mucho como para como adecuarme a la ciudad. O sea, seguía viajando, yo viajaba todos los días, no me fui a vivir a Medellín. Viajé como los primeros 4 semestres como diario. Ya después ya sí me quedé viviendo allá y ya con la universidad, en la universidad del universo que te acoge también. Ya la universidad se volvió como mi lugar seguro. Como que yo entré a la universidad no a terminar una carrera o a sacar un título, sino como que pensaba mucho en el presente, o sea, como que lo quería disfrutar. Me gustaba mucho estar en la universidad. ¿Algo que extrañabas del pueblo en ese momento? ¿Alguna carmeñada que... ¿Alguna carmeñada? No, el lugar pequeño, la capacidad de poder llegar en 15 minutos a cualquier lugar. Sí, el verde, el aire. Me pasaba algo muy extraño, era que en Medellín no descansaba, solo descansaba era cuando llegaba acá, como por ejemplo el fin de semana. Entonces cuando estuve viviendo allá, siempre buscaba como al menos venir acá el fin de semana, ya hasta que la ciudad me absorbió. Bueno, ese paso por la U, pues tú nos contabas también en estos diálogos previos que expande mucho como esas posibilidades creativas y te ayudó como mucho a reafirmar esa elección, ¿cierto? Pues como a decir, sí, es por acá. Cuéntanos como que, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, digamos, estudiando artes escénicas, con los compañeros que te encontraste, con algunas de las materias que viste, ¿cierto? Como que, ¿cómo se fue un poco haciendo más sólida esa decisión pues, que finalmente también te tiene ahorita actuando en teatro, en cine bueno, y disfrutando de las tablas y de las pantallas también? No, es que estudiar teatro ha sido increíble. Ha sido increíble por los maestros que uno conoce, por los compañeros, por todos los referentes culturales. O sea, como que cada semestre era un descubrimiento como al ser también. Es que anécdotas en la universidad hay demasiadas. Aparte porque el pensum de la carrera de arte dramático en la universidad es muy completo y te hace pasar como por muchas cosas. O sea, como desde voz o sea, técnica vocal, expresión corporal, nuevas poéticas, estética, o sea, te saca muy completo. Bueno, ya, pues fue muy interesante estudiar en la universidad.
no, o sea, si vuelvan a hacerlo, volvería a hacer. ¿Alguna anécdota que recuerdes así como que te haya quedado ahí muy guardada? En los últimos semestres hay que presentar el montaje, ¿cierto? Que es taller montaje. Y nosotros montamos Rey de Yarri. Entonces son varios compañeros y estaban repartiendo los personajes. Y a mí me tocó el mensajero, que solamente salía una vez en toda, a decir, llegó carta. Okay. Era el único texto. Profesora, porque estaba faltando mucho, porque estaba trabajando. Y fue como el castigo. Y yo me acuerdo que yo llamé llorando y yo dije, para mi montaje en la universidad me voy a grabar con un personaje que dice un texto. Y me acuerdo una vez que fui a un ensayo y se me fue, no me acuerdo porque no dije llegó de carta. La profesora dijo como toda tediosa, dijo como un solo texto y no lo puede decir. Y yo dije, no lo voy a decir, mi personaje es Gago. Y entonces dije, bueno, voy a ser de mensajero, pues vamos a hacer el mejor mensajero. Y me amarraba las piernas, me hice un mensajero enano, un personaje casi que orquesta, pues porque como Rey tiene que ver con todo esto de la patafísica, de los juegos, ¿cierto? Y bueno, para mí fue un personaje de los personajes que más quiero que he hecho yo en teatro y en audiovisual, porque me enseñó eso, pues, que no hay personaje pequeño. Es tremenda lección. Sí. Ay, pero era, muchachas. Salía en las rodillas, me amarraba los pies y salía y empezó... Ay, no. Era la sensación para que lo fue. Bueno, y en este asunto, digamos, de habitar también esta posibilidad de crear, de hacer teatro con nuevos compañeros, como que me gustaría que nos contaras parte como de esas exploraciones que fuiste haciendo también como un poco entre vinculada a la U, vinculada o generando pues como vínculo ya con algunos de los compañeros con los que te cruzaste, sea en la universidad o ya en la ciudad. Sí, tengo un compañero que es mi mejor amigo, mi esposo artístico, que se llama Juan Esteban Madrigal, un gran actor, y con él, claro, como era con el que más pasaba, él también hace parte de mis maestros, o sea, con él he aprendido mucho, porque claro, como estudiamos siempre como el quehacer actoral, cuando entré a hacer audiovisual, siempre lo llamaba él también, como analizar, no, y en las fiestas, y siempre que estamos juntos, siempre estamos analizando como, y hablando y conversando como esta profesión, ¿cierto? Y preguntándonos qué hacer. Y usábamos las obras para responder esas preguntas. O sea, cuando siento yo que hacíamos obras más como porque éramos actores y teníamos que presentar obras, sino que era más como por una necesidad de o respondernos preguntas o de seguir estudiando o de simplemente fugar o porque es nuestro lugar seguro y nos gusta estar mucho en un escenario. Y nació La Dolorosa, que fue un proceso académico en un principio, y nosotros ya llevamos con esa obra un proceso, sí, de 8 años, y siempre es diferente, siempre es como versiones diferentes, porque siempre tenemos preguntas distintas. Entonces ha sido como nuestra obra laboratorio. ¿De qué va más o menos la obra y como para que nos des contexto? La obra de La Dolorosa es de una dramaturga que me gusta mucho, que se llama Angélica Lidl, y es la historia de una prostituta que se mata de amor, o sea, vende su amor. Entonces le hace creer a los hombres que ella puede morir de amor por ellos, y literal lo hace. Se corta, se lacera, mientras les dice que los ama. Y el hombre tiene también unas preguntas acerca de Dios y el papel del hombre en la vida también. Entonces nosotros lo mezclamos como con postdrama, eliminamos la cuarta pared, lo hemos hecho en espacios no convencionales, para teatro, para microteatro, pequeño. Contanos un poquito más de esas preguntas y de esas cosas que los cuestionan y de dónde surgen los proyectos también como creativos. O sea, ese proceso creativo, ¿cómo que moviliza esas preguntas? ¿Alrededor de qué temas está? ¿Cuáles son las cosas que le llaman la atención a Ángela? Bueno, y en este caso también a tu colega. ¿Cuáles son esas cosas como que hacia dónde va esos proyectos? Por ejemplo, en esta obra
que él fue el que propuso el texto cuando estábamos en la universidad. Y todo nació porque la profesora no nos dejaba, estábamos experimentando con performance, con happening y bueno, nuevas poéticas. Luz Daria Alzate, se llama la profesora, dijo que nosotros estábamos muy niños para ciertas propuestas, porque antes en la universidad los dejaban hacer más cosas, o sea, en los performance. Por ejemplo, uno que se metió en el río Medellín, otra que se hizo encerrar. Salió con la mano. Se hizo encerrar en una caja de servientrega para entregarse. Entonces viajó por toda la ciudad. Bueno, hacían cosas muy, muy, muy tesas y a nosotros siempre nos decían como que no, va a pasar algo, yo no sé qué. Y nosotros dijimos, nosotros no estamos niños, le vamos a demostrar que nosotros no estamos niños. Pura para rebeldía. ciertas propuestas. Y presentamos en la cafetería de la universidad una propuesta bien curiosa de ese ejercicio, que no lo pienso contar acá, quedó en la memoria de los que lo vieron, que hasta la profesora hizo como ¡oh! Y bueno, y seguimos con eso, que una pregunta que o sea, es verdad que no lo vas a contar. no, Ni no siquiera sabe. un titularcito. No, mentiras, no, la Dolorosa nos ha servido demasiado, por ejemplo, para la pregunta acerca de lo erótico, o hasta qué punto, claro, como ella se laceraba, hasta qué punto había que hacer las cosas de verdad, cómo acercarnos a la emoción desde las circunstancias imaginarias. Hubo un momento en que nosotros experimentamos con lo del método, que es una técnica en actuación que tienen que ser las cosas de verdad y se acerca a la memoria emotiva. Entonces pasamos por ahí, dijimos no funciona, vamos entonces a experimentar con la estupidez, con la caricatura, queremos ser caricatura. Entonces hicimos El amante que eso es teatro del absurdo. Entonces ahí teníamos preguntas más de qué es de verdad y qué es de mentiras. Pues más como cosas técnicas que nos arriesgamos. O sea, nos fuimos para un festival y dijimos como hoy vamos a cambiar el principio de la obra. Vamos a empezar desde el público. Entonces vamos a empezar desde la fila. O sea, siempre nos poníamos como en riesgo. Nosotros nunca hemos sido como, y no sé hasta qué punto ha sido un error, pero no hemos sido como de obras que se presente la misma obra por temporadas. No que a veces han sido como impulsos y que la presentamos, resolvemos la pregunta y la cambiamos. Entonces, o cambiamos vestuarios, o cambiamos sensaciones y así. ¿Qué nota, por ejemplo, nos contabas también sobre La Escombrera y cómo, o sea, cómo surge también esa pregunta alrededor de también un tema real que es complejo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo decidiste hacer esa obra? Yo siento que La Escombrera fue lo que me recibió en la ciudad. O sea, fue como ese cambio del Carmen de Doral a Medellín. Aunque en el Carmen también hubo mucha violencia, a mí no me tocó tan de frente. O no sé si mi cerebro me protegía. O sea, yo recuerdo momentos en que estaban las balaceras y que mi hermana se tapaba los oídos o le subían el volumen al televisor, pero yo no escuchaba. Y había en mí como una necesidad de violencia, o como de ver el charco de sangre. Pero, por ejemplo, recuerdo también que miraban por la ventana y decían, ¿no viste el muerto? ¿No viste el muerto? Y yo recuerdo es una mancha negra ahí, pero no veía nada, no escuchaba las bombas, pero todo a mi alrededor sí. Y llego a la ciudad y me recién estas historias que para mí eran ficción un poco. Entonces La Escombrera, cuando yo llego a la Comuna 13, conozco unos compañeros que se llaman Los Cretinos, un grupo de punk que viven allá, amigos de un novio que tuve, que se llama Freddy, que es coescritor de Escombrera. Y que con él fue que hice pues como todo el proceso de volver estas historias de dramaturgia y poderlas como extender y proyectar. ¿Qué te quedó de Escombrera? O sea, ¿qué significó también como desde la sensibilidad de lo que te movió poder hacer como real esa idea? Fue un proceso muy, muy teso porque yo no quería caer como en lo amarillista.
O sea, a mí me daba demasiada emoción y cuando los escuchaba contar todas esas historias, yo solamente quería que otras personas también conocieran esa verdad, ¿cierto? Y que sintieran lo que yo estaba sintiendo. Pero también me preguntaba yo, ¿será que yo estoy siendo amarillista? ¿Será que yo me estoy aprovechando del dolor para llenar un teatro? O sea, porque es válido también hacerse la pregunta, sí, que también siento que es un poco también del artista, que hasta qué punto nosotros materializamos el dolor y lo volvemos cliché, ¿cierto? Pero también pensaba que la violencia y estas historias no pueden volverse un cliché, porque a veces dicen, ay, otra vez hablando de violencia, otra vez hablando de violencia. Pues sí, hay que hablarlo hasta que lo entendamos y hasta que lo podamos, y eso es lo que me deja también escombrera, o sea, como darme cuenta que hay una necesidad imperante de hablar de lo que nos pasó, de lo que nos pasa, tanto desde la víctima y desde los victimarios, porque eso fue pues lo más bonito de ese proceso, que también pude conocerme con los victimarios y poder decir, ellos como, pues madre, por fin están contando nuestra historia. A veces cuando terminábamos la obra yo no sabía si dar gracias o pedir perdón, porque llegaban, a mí también me mataron a mi papá, yo también vi cómo mataban el bobo, yo también, pero como una necesidad de contarlo. Sí, como país me doy cuenta que estamos muy heridos y sí es necesario hablarlo, conversarlo. Total. Es muy sanador también como poner y sentir que pues que digamos uno no fue el único, ¿cierto? Que perdió a un hijo, que perdió a un familiar, es un espacio muy sanador también. Sí, ese proceso ha sido increíble. Tú nos contabas además que este proceso de construir conjuntamente la obra, ¿cierto? De pensar en los textos, ya digamos en la puesta en escena, te tomó muchos años, ¿cierto? Pues como muchas conversaciones entre la fiesta, entre seguramente el trabajo también de sentarse digamos, a escribir. O sea, ¿cómo fue también ese proceso como de ir extendiendo y comprendiendo todo eso que atravesó seguramente la emocionalidad, la familia, un montón de situaciones de muchos de los vecinos que tuviste allá en la Comuna 13? Mira, yo con Freddy, que es el autor pues también de la obra, actor también, fue un proceso de 3 años en los que todo el tiempo hablábamos de la obra y llorábamos y claro, es la historia real de él. Yo lo estaba volviendo de dramaturgia, pero él era quien estaba, el que tiene los recuerdos, el que vio a su papá morir y vio cómo lo sacaron al patio, que él lo contamos en la obra. Y también los compañeros, los de Cretinos, que están en la obra también como música en vivo. Sí, suena punk en la obra. Suena eso punk sí, en tengo la ahí el recuerdo. Sí, la obra es muy punkera, es en espacios no convencionales. Nos ganamos, de hecho, la beca de creación en espacios no convencionales de Medellín. Pero el proceso fue lleno de punk. O sea, literal, ellos eran ahí punkeando y yo haciéndoles preguntas como, bueno, ¿cuál fue la primera vez que usted vio sangre? Y aprendiendo un montón de ellos, porque bueno, yo también pensando, la primera vez que tuviste sangre, no, me imagino que fue cuando mataron a la vecina o o que me iba a responder algo así. Me acuerdo que Elvis me dijo, no, pues cuando mataban el marrano en la casa. Yo, claro, marica, es que la violencia es inherente a nosotros, es la naturaleza también. Y por eso también la obra es muy punkera, porque cuando yo los veía punkeando, y bueno, tiene la metáfora de que son un gallinero. Bueno, también porque él se robaba gallinas cuando era pequeño y ellos también tienen como una relación con las gallinas ahí muy curiosa, pero también por los punqueros, la cresta, los piel roja, esta danza que es un pogo, que es como una violencia acordada, donde uno se expresa y es esa rabia también. Porque a veces cuando hablamos de procesos de paz es como que hay que perdonar. Y el lema de la obra es Ni perdón ni olvido, que es una canción también que se llama... una canción de Los Cretinos que se llama Ni perdón ni olvido, que analizábamos, no es que lo estemos diciendo que así tiene que ser, pero sí lo poníamos sobre la mesa de también es posible no perdonar, ¿cierto? ¿Por qué no? Sí, claro. También es posible sentir rabia, o sea, hay que pasar también por todos estos... Sí, por todos estos sentimientos. Perdón, es que me acuerdo también de comentarios que me han dicho en la obra
que me acuerdo, me dan ganas de llorar. A ver. De que mi mamá también cuando vio la hora llegó y dijo, sí, hija, yo también como los piel rojas, si se meten contigo, se meten con todos. Entonces, como ver a mi mamá que siempre hablaba como que no, hay que perdonar, hay que poner la otra mejilla, hay que poner la otra mejilla, que ella llegara con eso, fue muy bonito. Claro que a veces también es este asunto como muy vinculado a veces a la fe, a la religión, como el asunto del perdón, porque sí. Para ganarse el cielo, no es Para porque ganarse el cielo, bueno, es que es sí. una promesa muy interesante. Es que no Uno quiere. no sabe si comprarla o no, es verdad. Pero también me parece como tremendo eso que dices y que además, bueno, el tema del conflicto, digamos que se ha extendido pues al arte, a la literatura, ¿cierto? Las reflexiones académicas, aún así muchos colombianos todavía siguen diciendo ese tema no es conmigo, entonces todavía es necesario ponerlos. No, es que cuando salió la encuesta de si estaban de acuerdo con el proceso de paz que ganó el no. Más evidente. O sea, Cachetadita para varios, ¿cierto? Sí. Total, entonces, pero a lo que iba es que me parece también como que poder habitar esos otros lugares de la rabia, de la incomodidad, pues puede que en algún momento perdone o puede que en algún momento, digamos, tramite esta afectación de alguna manera, pero como que también permitirse sentir, porque es que si pierdo lo mío... Y porque ahí vamos a entender también al victimario, es que también siempre hablamos desde la víctima, pero es que los victimarios también, para poder entender de dónde viene. Por ejemplo, en la obra se habla del primer encuentro que Freddy decía, yo me acuerdo yo muy pequeñito oliendo los charcos de sangre y me gustaba. Y son imágenes que yo decía, es que claro, un niño fuerte. Con el olor de la sangre, ¿a qué le olía? A hierro. No todos tenemos la sangre oxidada, o sea, no, yo con esa obra, yo amo mucho esa obra. Y me parece muy bonito eso que mencionas, pues como de incluir las distintas perspectivas, ¿cierto? O sea, que desde la dramaturgia hayan decidido que estén también esas otras voces, porque cuando hablamos de un país en conflicto, pues realmente hay muchas zonas grises ahí, ¿cierto? Es muy difícil decir estos son los buenos y estos son los malos. Muchas veces el victimario es producto también de... Sí, como de todas esas cosas. De hecho, también es víctima. Es víctima. De un La sistema, víctima se vuelve victimario, sí. o sea, es que es un círculo ahí. Bueno, Ángela, esas otras exploraciones teatrales, el burlesque, cuéntanos también ese gran hallazgo que sé que fue muy importante. Mírele cómo se le ríen los ojos. Sí, ahí mismo sonríe. Esa llegada ahí, ¿cómo fue? Porque sé que para ti significó como un cambio también de vida bien interesante, ¿cierto? Como algo bien transformador. Entonces, bueno, contanos un poquito de eso. Sí, para mí el burlesque, para los que no saben, el burlesque es el arte de quitarse la ropa. Y los tabús y tanta maricada y tanta bobada que hay en la cabeza. Se tanta podría telaraña. llamar el empelotesque. El empelotesque, me encanta el empelotesque. Porque más que aprender a desnudarse y estar sin ropa, es como asumir una posición de estar desnudo en el mundo, o sea, de poder ser lo que uno es o lo que uno quiere ser, porque sí, y no rigiéndose como una norma moral, una brújula, pues que hay que ir al norte. No, también uno no puede ir al sur, también uno, cierto, la rosa de los vientos. Y para mí el burlesque ha sido eso, fue como el que me dio rienda suelta, como el que puso el viento a mi favor. Ay, mírala cómo está llena de metáforas. Me encanta. Es que no lo sé explicar. No sé explicar si no se los muestro. Pero sí, el burlesque llegó a través de Divina Obscenidad, que es un grupo de teatro erótico dirigido por Antonio Úsuga, al que también yo pertenecí, que me enseñó demasiado y sin yo saberlo me preparó para un mundo, una industria a la que yo llegué con una diferencia y era una tranquilidad, ¿cierto? Como una tranquilidad de saber que lo que yo hacía me pertenece a mí y a nadie más y nadie me puede decir que no lo puedo hacer o cómo lo tengo que hacer. O sea, el burlesque me dio autonomía, ¿sí? Que así como el cuerpo es de uno, como que me adueñó de este territorio. Aparte me permitió hacer los vestuarios, entendí yo por qué tengo también como esa afinidad con los vestuarios, porque es como que me gusta construir mi piel para mudarla, para quitármela.
Y no, con el burlesque he conocido muchas, o sea, he sido testigo de cómo mis compañeras se han ido quitando las prendas, cómo se han reconocido a sí mismas. O sea, hablo de ellas porque hablar de uno a veces porque uno no se ve, pero como las veo a ellas, siento que tal vez ellas también me ven a mí, como fueron testigos también de ese proceso. Que además no es solo un asunto como de desnudarse, o sea, de quitarse trajes, sino también eso que hay adentro que se está poniendo en escena, ¿no? Sí, o sea, a mí más que me haya enseñado a quitarme la ropa fue como lo que más valoro, pues, que yo pueda decir lo que yo pienso sin juzgarme. O sea, ni el teatro me dio eso. O sea, yo me demoré, porque el burlesque lo conocí así tú 10 años después de que yo hiciera teatro. Y yo aún haciendo teatro, pues que el teatro te da a ti espontaneidad o te da libertad. No, a veces tenemos cosas en la cabeza que bueno, sí, yo puedo actuar delante de un público, pero por ejemplo en clase me costaba mucho decir lo que yo pensaba. O a veces como que me cohibía, porque pensaba que de pronto no era lo suficientemente bonito, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente importante. En cambio, ya cuando empecé a hacer burlesque, ya es como otra forma de pararse ante el mundo. Ayúdanos a imaginarnos cómo se ve una presentación de burlesque. Pues yo nunca he presenciado. Por ejemplo, el Moulin Rouge. ¿Se han visto esa película? Sí. Bueno, eso es como burlesque, como cabaret, como Dita Von Teese también, Josephine Barker, que era una representante afro del burlesque también, que es uno de mis máximos referentes. El burlesque es como un varieté, ¿cierto? O sea, como que están lo de los abanicos, o puede salir de una torta, o puede salir de una copa. Podrán decir que es para entretener al masculino y es para entretener a un hombre, pues yo no sé, puede que la que lo haga para genial, y tampoco tengo nada en contra de eso. Para mí, la gente cree que están siendo espectadores, pero lo que están siendo es testigos o unos invitados míos. De hecho, sí me han pagado por hacer burlesque, pero han sido más las veces que lo he regalado y que lo he hecho que lo que me han pagado, porque no me podrían pagar lo que vale, porque es como algo demasiado íntimo, no porque me estén viendo el cuerpo desnudo, sino porque es en serio una transfiguración. Para mí es como un ritual, literal. ¿Alguna anécdota que tengas de esta experiencia en tu vida? De burlesque, no, pues contarles que me he podido trasnochar, irme derecha por pegar piedra por piedra, porque esto es como lo bonito del burlesque. O sea, también son plumas, son lentejuelas, es brillar y construir un vestuario una semana para quitárselo en 5 minutos. O me gusta mucho también que más que los hombres, que loco, más que los hombres son las mujeres las que se me acercan a decir, yo quiero hacer burlesque, yo no soy lesbiana, pero en serio estoy enamorada, pero es como de esa libertad también que uno siente cuando ve burlesque. Qué nota. Nos contabas como que también eso te preparó para un montón de cosas, te apropió, te adueñó. No sé en tu cronología cómo es, pero cuando llegó a ti Frontera Verde, de alguna manera ya estabas como con esta preparación. Contanos cómo fue eso, o sea, cómo llega Frontera Verde a ti, cómo son esas primeras experiencias en esta serie. Pues imagínate donde yo no hubiera hecho burlesque y un personaje indígena, desnudo, semidesnudo, el 80% de Pero su mamá la estaba preparando en la escuela con la India Catalina. Absolutamente. Y se lo dejó. La hermanita prohibió ese paso tan importante. Pero es que mira, es que fue loco, perdón que sigan lo de burlesque, porque para mí yo siento una fascinación por las prostitutas, por el cabaret. O sea, yo siento que para mí el burlesque es mi forma de fugar mis ganas de ser una cabaretera, una vedette. O sea, mi mamá me decía y todo, ella decía, usted va a ser una cantinera, usted lo que le gusta es eso. Y mira que sí. Mira que sí, porque estás en lo cierto. Yo creo que nadie le mostré a mi mamá un número mío. Ya ahí mirándole la cara. Y ya ahí. A ver qué pasaba. Y ella me dijo,
Ay, Ángela Patricia. Ya sabemos el segundo nombre, ahí lo puso. El cuerpo es el templo. Y yo le dije, sí, pero tengo un templo muy bonito, ¿cierto? Ella me dijo, sí. Sí. Ya mi mamá me ha ayudado a hacer hasta los vestuarios para yo hacer burlesque. Pero se me olvidó lo que iba a decir. Ah, bueno, sí, desde esta fascinación de que siento que no sé dónde vengo, no sé dónde viene. O sea, me acuerdo, ustedes no se vieron como en el cine, de esas peladas que bailaban en un bar. Ese era mi sueño cuando yo era pequeña. De trabajar en una cantina y que me dejaran subir a la barra. Tiene que estudiar uno para trabajar en y que me dejaran subir a la barra a bailar. Sí, porque ya hablando a calzón quitado, literal, el burlesque es stripper, es hacer stripper, o sea, yo soy una stripper. Ay, Dios. Lo que pasa es que con contenido, ¿cierto? Porque es que... Contenido. No, la que sea, a mí me gustan todas me parecen hermosas, divinas, porque es como una libertad, ¿sí me entendés? Como que, de hecho, en La Dolorosa, por eso también hemos, como que se ha quedado mucho con nosotros, porque es siempre como analizar este quehacer también, esta profesión tan vieja. Aparte de la profesión, el ser mujer. O sea, nosotros también lo combinamos y la prostituta en la obra es vestida de virgen. Entonces también hablamos de esta virgen, que la virgen también es mujer, la virgen también menstrua, la virgen también, ajá. Pero entonces ya con Frontera Verde, sí, mira que sí fue como una preparación porque tenía como una libertad con el cuerpo que yo creo que donde no la hubiera tenido me hubiera cohibido mucho. No me hubiera podido concentrar en lo vital, que era, fue madre, era aprender ticuna, que los mosquitos, que el texto, que aprender a actuar para cámaras, que es muy distinto. Contanos de eso, o sea, como esa diferencia, ¿hay una preparación adicional o cómo ese cambio de teatro, de las tablas a la pantalla? Pues sigue siendo el arte del actor, ¿cierto? En las dos, pero son técnicas totalmente distintas. A mí me tocó hacerlo de una forma muy abrupta. O sea, fue como que, y sin quererlo también. Porque como llegó la oportunidad de Frontera Verde, no la esperaba y no la busqué. Yo pensaba ser una hija del teatro toda mi vida. Pero Frontera Verde llega a través de Laura Mora, que es pues mi mentora y la que le debo demasiado, y aprovecho para agradecerle, porque ella es quien me ve y la que me pide el casting para Frontera Verde. Ella hizo una película que se llama Matar a Jesús en Medellín, estuve de extra en esa película y un año después ella ve todos los extras de sus películas, o sea, tiene que ver con todos. Y yo fui una de esas que ya se acordó, me pidió el casting y en cuestión de 2 semanas yo ya estaba en el Amazonas grabando, aprendiendo ticuna. Y para aprender ticuna fueron 2 semanas y empecé de una en esta aventura, 4 meses. Entonces aprendí a actuar para televisión, no sé, ahí durante el ruedo. Pero también tiene que ver como con eso, o sea, ¿cómo haces para que no deje de ser un juego? O sea, que también es lo que te conecta y lo que te mantiene ahí como... Yo creo que yo lo decidí desde muy pequeña, que a veces decía, porque yo jugando ni me daba hambre, ni me daba sueño, me echaba agua para mantenerme despierta y poder jugar más. Y es lo que yo digo también, todavía cuando estoy trabajando y estoy rodando y son jornadas muy largas, es lo que yo me repito, es un juego, estoy jugando. Que me dicen, ay, ¿no está cansada? Y uno es como, ¿pero cansado de qué? De pasar bueno, o sea, si yo pudiera, yo podría seguir ahí y no ir a dormir, sino que me dejen acá, quedarme en el set. Y ahí fue lo que yo, no sé, como que me empecé a hacer, como lo de crearse realidades. Entonces yo empecé a crear mi realidad y en mi realidad yo no iba a crecer, yo no iba a trabajar nunca, no voy a trabajar nunca. Y es eso, es uno cómo ve las cosas, no es que uno no vaya a trabajar, no vaya a ganar dinero, pero yo decidí que mi trabajo no iba a ser mi trabajo, no me iba a costar trabajo, no me iba a hacer sufrir, sino que iba a ser un juego para siempre.
A veces la gente me dice, pero hay que tomarse las cosas en serio. Y yo, ¿Qué más yo en no me serio, tomo qué más en serio las que un cosas. juego? Sí, Eso es lo más ¿qué serio más que en puede haber en serio la que un vida. juego? Pero sí, yo como que digo, no me lo va a tomar en serio. No es tan en serio, no es tan en serio. Esto no es tan en serio. Te Pero ¿qué evita más en muchos serio me juego? sufrimientos, Sí, claro. además. Toda Señor. una diversión. Ha sido entonces también Dinamita pura. ha sido pasar como por todos estos escenarios pues de las tablas, ahorita pues como con todo el asunto también de las pantallas, ¿cierto? Como que me estoy divirtiendo, me Sí, es que parece. mi mamá me decía, usted se la pasa jugando, la vida suya ha sido un juego. Qué Y halago. sí, y literal, mi mamá, que iba a pensar que sí me iba a ganar la vida jugando. Y eso es lo que yo más como que me aplaudo, que yo le haya podido cumplir como a esa niña. O sea, poder decir como, marica, sí lo logré, o sea, sí podía ser una posibilidad de pasarse la vida jugando. Me encanta. Bueno, Ángela, llegas entonces a Frontera Verde, que es como esa puerta de entrada, digamos, como a la industria del entretenimiento. Y bueno, ¿cómo ha sido también ese asunto de abrirse camino ahí, de estar habitando también personajes tan distintos, ¿cierto? Pasar de, en este caso, una indígena, luego una sicaria, luego... ¿Cómo ha sido todo ese proceso para ti también, como de decir, bueno, este es un escenario de actuación válido, donde también me estoy divirtiendo y jugando, ¿cierto? Pero cómo ha sido también como, sí, como estar habitando ese lugar. Como lo mismo, pero con juguetes más caros. Me encanta. Ay, sí, sí, como cuando uno iba donde la amiguita que tenía el carro de la Barbie, que sí total. tenía la cama original. Que el niño Dios sí le traía que a uno no le regalos. tocaba punta de creatividad. Sí, porque es que lo bueno es que a mí, más que la universidad, me preparó la calle. Entonces, siempre pensé que uno de la universidad uno no puede salir 0 kilómetros. O sea, usted puede salir sabiendo manejar avión, pero si usted nunca se ha montado en un avión, baila. Entonces, siempre en la universidad, como desde semestres, o sea, desde los primeros semestres, yo trabajé haciendo teatro corporativo. Entonces era como, y haciendo burlesque, y haciendo teatro de sala, y haciendo microteatro, que aparte, o sea, me estaba dando dinero, me estaba dando experiencia y me estaba poniendo a jugar. Entonces tuve trabajos muy charros. A ver. O sea, me pagaban, por ejemplo, por asustar niños, muchachos. ¡Ay, o sea, no! yo ¿Qué es ese añoro, por espectáculo? favor, vuélvame a llamar a Julián Pineda, yo puedo trabajar todavía. Sí, porque Si entonces los ya no puedo me pellizcar, llaman. mejor, Oye, madre, no ya no me cobro llaman a más. trabajar porque creen pues que, ay, que en televisión y que ya no. Sí, yo sí. Porque, parce, en el Parque Norte, en el tren mítico, entonces era uno de vestuario de La Llorona. No, ¿qué es eso tan No, genial? y ya y me pagaban. O era duende de Navidad, entonces era uno ir a molestar empresarios, o sea, es que a tomarse fotos. Genial, amo esa época de mi vida. O en fiestas. Entonces siempre tuve como ese movimiento de estar en la mañana enseñando a reciclar y en la noche pelotándome. Al otro día de recreacionista y después en la noche en una obra seria de sala. Entonces siempre como que he variado mucho. Por O sea, eso estás digo pero que cambiando de personajes todo el tiempo. sí, sí. Es que por eso cuando a veces en televisión, porque a uno le toca esperar, es más lo que uno espera que lo que uno actúa. Le dicen a uno, ay, no estás cansado. Y uno, ay, los técnicos, parce, y el director de arte y todos desde más temprano, cargando cosas. Y llega alguien que está esperando, simplemente solamente le toca esperar y es que si no está cansado uno. Entonces Va a ahí decir, es donde llegó uno le carta. dice, es que es tu trabajo, esto no es mi trabajo, esto es mi pasión. Entonces, muy diferente. Bueno, ¿y cómo ha sido abrirse entonces ese camino ahí, concretamente en la industria del entretenimiento, ¿cierto? Como en estas series donde has actuado, no sé, cómo llegó después de Frontera Verde esas otras, digamos, oportunidades que se fueron ahí como abriendo, ¿cómo llegaron? Ay, no, tan linda mi manager, ella me ha abierto el camino. Lo mío es Porque jugar, sí, lo serio sí, porque ella. sí, porque yo pensé así, yo como he abierto el camino y siento que y agradezco mucho que los caminos han estado abiertos. Ok. O sea, como que
yo no he dejado de caminar, simplemente de caminar, y mi instinto me ha dicho como, ven, voy a ir por acá. Y digo instinto, es como lo que me ha llamado a hacer, ¿cierto? Como desde mis preguntas actorales o desde lo que quiero hacer o caprichos infantiles, que para mí el burlesque es un capricho infantil, es como que quiero ahí quitarme la ropa porque sí, entonces lo hago. Y ahí se van abriendo los caminos, o sea, creo que los caminos se me han abierto en la medida que yo he hecho lo que yo he querido y no para qué, sino como el por qué. María Clara López es mi manager y ella, sí, siento que me ha acompañado y hemos sido un muy buen equipo. Ya ella es la que está ahí bien atenta también. Sí, porque ya, que el casting, entonces claro, ya quedé en su book y ya me han llamado como a los casting y ya, sí, es no parar de jugar. ¿Te ha cambiado un poquito la vida, como ya pasando a las pantallas, o cómo ha sido ese asunto? A ver, para que veas que el burlesque me ha cambiado más la vida que lo que me han cambiado las pantallas, siento yo. O sea, el burlesque sí logró como que yo haya dicho, me cambió la vida, sí, me cambió la vida. Pero llegar a las pantallas y a esta industria, no, yo no he dejado que me cambie, la verdad. No quiero montarme como en una película como que, ay, me cambió la vida. Es que le cambia la vida a uno, o sea, la vida siempre todo el tiempo está cambiando, pero entonces le dirán a uno, te cambió ¿por qué? O sea, a mí a veces me decían, no, te vas a cambiar de donde vives, porque yo viví mucho tiempo en Comuna 13 y hay gente tan boba, tan estúpida que le dice, ay, pero entonces ¿cuándo vas a salir del barrio? Porque entonces tú ya estás apareciendo en televisión, y entonces uno es como que, sí, yo no quiero que cambie eso, la verdad. O sea, que esa esencia se mantenga, ¿cierto? Sí, sí se transforma, que pues que se transforme, pero bueno, sí, tal vez hay más, han existido más oportunidades. No, es que no, tampoco, porque yo ya actuaba antes de Frontera Verde, yo ya hacía obras de teatro, yo ya sabía que era lo que quería en la vida, que era seguir actuando, y pues he seguido actuando, con juguetes más caros, con gente muy tesa, pero siempre he trabajado con gente muy tesa, o sea, de todos he aprendido mucho. Yo quiero que nos cuente una cosa. A ver. ¿Qué hizo la dolorosa? Me pareció muy chévere. Cuando tenías el dilema de si estar en Ritmo Salvaje o en... ¿Cuál era? Noticia de un secuestro. ¿Cómo decidiste eso? Uh-huh. Bueno, es que la pandemia llegó cambiando muchas cosas, ¿cierto? Entonces se fueron como aplazando los tiempos, y había una serie que iba a ser como la serie más nombrada de Netflix, que se llama Ritmo Salvaje, y era es que eso pasó por muchas cosas. Antes era la historia de una cantante. Yo hice casting para todos los personajes prácticamente, quería estar mucho ahí porque me parecía una serie teen. Entonces como que yo apenas había hecho Frontera Verde y yo quería estar, o sea, en una serie, sí, como Triunfos Robados, como Glee, como algo así, donde yo pudiera bailar, que era a lo que yo jugaba cuando era pequeñita, bailando Shakira, y que me fueran a grabar y a pagar por eso. Ha sido cumplirle como a todos. Ángela se ha dedicado a cumplirse. A la niña, a la jovencita, sí, a la adolescente, me parece genial. Bueno, retoma ahí que... Y bueno, y por Ritmo Salvaje dejé de hacer varias cosas. O sea, me llamaron también el director para presentar casting en una novela, que también era un personaje muy chévere, pero yo dije no, porque yo quiero quedar en Ritmo Salvaje. Y él me dijo, pero todavía no has quedado y te vas a quedar sin el pan y sin el queso. Y yo, pero si no arriesgo, el que no arriesga. O sea, siempre he sido como así. Bueno, quedé en otra cosa también, pero entonces acepté un personaje más en La Reina del Flow. Sí, esto se llama La Reina del Flow. La Reina del Flow iba para un personaje más largo. Iba a ser más largo, o sea, iba a ser más dinero. Pero yo no quería plata, porque el personaje no me gustaba, porque era una secretaria. Entonces yo decía como que, bueno, eso no es divertido para mí en estos momentos, estar con la carpeta detrás, 7 meses detrás del mismo man, no. Entonces me ofrecieron una sicaria que duraba 2 semanas,
pues duraba más rodando, pero duraba como, hacete de cuenta, como 6 capítulos, y yo dije, esa, me matan, hágale esa. Aparte era novia de Anderson Ballesteros, entonces como que siempre, como con quién me va a tocar, más que el dinero que me voy a ganar, para mí es más importante como otras cosas, como si va a pasar, bueno, si me gusta el personaje, bueno, voy a actuar con este me va a dirigir. Ahí todavía no estaba lo de Noticia de un secuestro, que está en Amazon, que es dirigida por Andrés Wood, un director que, fue madre, yo soñaba trabajar. No, es que yo creo que yo ni siquiera en mi mente no estaba que yo podía trabajar con él. Y quedo en las dos. O sea, por fin logro quedar en Ritmo Salvaje y quedo también en esta, que también era un personaje súper interesante, y empieza el dilema de yo cuál voy a hacer. Y yo me acuerdo que yo llamé a Laura Mora y yo le dije, Laura, estoy entre estas dos. Y Laura dijo, no es posible que el reggaetón le gane a la literatura. Y yo no siento, yo voy a hacer la de Gabriel García, yo voy a hacer y después pasaba algo que yo decía, yo voy a hacer Ritmo Salvaje. Y un amigo fue el que me dijo, deje de ser pseudointelectual, usted quiere ir a bailar allá, hágalo, que usted lo va a pasar, se va a pasar bueno, ya es una serie, ya después hace ese otro personaje. O sea, ese otro personaje te va a llegar más, que era la secuestradora, personaje más serio. En cambio, este otro era literal. Si en algo no me iba a tomar en serio yo la vida, iba a ser en una historia así. Porque sí, era lo que quería hacer como más rápido, y ya después iba a envejecer y no iba a poder hacer esos personajes así. Y terminé haciendo Ritmo Salvaje, que también me enseñó demasiado. Me enseñó demasiado porque yo me creía bailarina. Yo dije, yo sé expresión corporal, yo sé bailar. Yo sé bailar, fue que me tocó al lado de Gracie, de Martina, de otra bailarina. Me puse a llorar, renuncié, le dije a mi manager, di que no, o sea, que baila. Ya me dijo, Angelita, ¿en serio no vas a bailar? Y yo, no. O sea, no pude. No pude y no podía, o sea, no podía. El profesor todavía se acuerda porque los primeros videos de las coreografías, porque claro, yo bailo, pero ya el ritmo, seguir una coreografía, los bailarines es demasiado exigente. Y bueno, no renuncié, sí iba a renunciar porque no se pudo, ya no podía y no me dejaron, pero yo dije, yo soy actriz, yo no soy bailarina, entonces yo me voy a encargar de que me vean la cara y no me vean el cuerpo. Y así fue, a punta de actitud. Genial. O sea, la primera vez que yo lloré de felicidad fue cuando grabamos la escena de la coreografía y yo dije, marica, lo logré, porque en serio nadie daba un peso por mí. Eso era como, no va a poder. Pero me tocó irme. Me iba a las 2 de la mañana al salón de ensayos, ensayaba sola, aprendí que el cuerpo es increíble y que hay que tener la paciencia de ensayarle, de pasar por el error. Entonces todo eso como que lo aplico también a la vida, como eso de pasar por el error y enseñarle que el cuerpo aprende. O sea, la mente dirá como no aprende, pero el cuerpo sí está aprendiendo. O sea, hacerlo automático, que en algún momento el cuerpo te va a salvar. Bueno, ahí hay una lección interesante. Bueno, ¿cómo es esa relación con los personajes, cierto? ¿Qué se queda de Ángela en los personajes o qué de los personajes se queda en Ángela? Un poco, no sé, también si nos quieres mencionar algunos de esos personajes, pues como que has interpretado, pero sí un poco como que quisiéramos indagar por esa relación. Mi relación con los personajes es muy estrecha. Sí, para mí son una extensión mía, ¿cierto? Yo creo que lo actoral se aprende en el pupitre, se tiene que estudiar académicamente, pero que estudiar es también, yo creo que mantenerse en la pregunta. O sea, preguntarse todo el tiempo, estudiar la vida, estudiarse a sí mismo. Todo el tiempo me estoy como, sí, podrá ser un quehacer muy narcisista, pero sí me estoy pensando todo el tiempo y como procurando experiencias nuevas. Y experiencias nuevas no me refiero como a lo, no sé si se dice explícito, o sea, como a lo material, como experiencias nuevas como viajar, sino como la experiencia nueva de permitirse ser otra cosa. O sea, no como un asunto de experiencias extraordinarias, ajá, sino cosas también muy cotidianas. Estudiar mecánica. Okay. Hablar con señoras en la calle, irme, no sé, para el centro y observar, o sea, como observar mucho la vida. Y
entrar en un personaje, lo que les decía ahorita, que la actuación y el escenario o el set para mí es como un refugio, es donde yo tengo como el control de todo. Entonces como que todo el tiempo estoy como pensando en personajes y en actuar. Yo no sé de dónde venga eso, como esa obsesión. Pero el permitirse ser como otra cosa y siempre se quedan en mí. Los personajes que hago, me les robo cosas. A ver, un ejemplo. De Ushe que... De Ushe quedé con el rapado un año entero. Quedé con el rapado, me quedé con el huito, me quedé con el mambe, con el rapé, con los cantos, con ritmo salvaje me quedé con el reggaetón. No escuché reggaetón en la adolescencia para volverme una reggaetonera. Y el barrio también se quedó mucho conmigo en ritmo salvaje. Y así. Bueno, bien interesante esa relación. Y cuando construyes esos personajes también obviamente está Ángela ahí, ¿cierto? Ahí. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, con Ushe, cuando me decían cómo fue la creación de personaje, que claro, en teatro yo buscaba estudiar, ¿cierto? Porque uno lo... A ver, espérate que me perdí. Aicito. Aicito, me perdí. ¿De qué estaba hablando? Que impregna Ángela Cano en sus personajes, ¿cierto? Que pone sí, ahí. Eso, de que hay que escucharlos, o sea, yo siento que hay que dejarlos hablar. O sea, yo ya estudié, ¿cierto? Uh-huh. Pero como que uno va recibiendo, o al menos yo siento que cuando me instalo en un personaje empiezo a recibir la información. El mismo universo me empieza a mandar la información. Entonces ya me acordé, con Ushe no fue buscarla como en la enciclopedia. Entonces, en investigar sobre la historia, entonces indígenas, sino que estaba en el Amazonas, o sea, estaban en el Amazonas, mis compañeros eran indígenas, ticunas, era también como poder abrir el cuerpo y ser sensible como a todo esto y recibir todo. Y así es como con los personajes, como que a veces me relajo y porque la construcción de personajes siempre es distinta. Uno cree que puede llegar al personaje porque de pronto en el proyecto pasado le funcionó, pero en este puede ser distinto. Sí me acerco mucho a los personajes por el diseño, o sea, como que primero lo veo en el espejo. Por eso es muy importante como el vestuario y el maquillaje. Cuando los veo, me acerca. Claro, como yo desde pequeñita lo que me gusta es eso. Entonces por eso también a veces me quedo como con el estilo. Uh-huh. Muy visual ella. Vamos a hacer un jueguito. Tenemos un jueguito. Entonces, yo te voy a decir unas palabras, una serie de palabras, y tú me vas a decir lo primero que se te ocurre. Ok. Lo primerito, así sea una palabra, lo que sea, una emoción, lo que te surja. Uh-huh. El Carmen. Azul. Casting. Miedo. Jugar. La Barbie. Creatividad. Ausencia. Destino. Pregunta. Burlesque. Lentejuelas. Cuerpo. El mío. Teatro. Tespis. Aicito. 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 ¿Cuál es tu momento más aicito de la vida que recuerdes? Aicito, es que le decía mucho cuando estaba en la escuela, cuando la cagaba. Y la cagué muchas veces. Pero no recuerdo en ese momento. O sea, era el aicito, pero con este movimiento, sí, ¿no? Aicito. Sí, es importante acompañarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, solo no tendría mucha... Sí, aicito. Que suene. Aicito. Bueno, cerramos aquí y hacemos la pregunta de J. Mayo. Tenemos esta sección que se llama J. La pregunta de J. Ay, Dios mío, qué angustia. A ver. Aicito. Pero sí tengo una, Ángela. Había momentos en los que decías que te ponías en riesgo. Y quiero entender este concepto, o sea, dejando claro que no es el riesgo del que estamos acostumbrados del concepto del machismo,
Si no es, decías que te desnudabas en el burlesque, que hacías intros distintos en las obras, que buscabas la forma de encontrarte. ¿Qué necesidad de ponerse en riesgo? ¿Por qué ponerse en riesgo? Para darse cuenta. Yo siento que, y de hecho también en la vida también, como para mí ponerse en riesgo es salir de la zona de confort, o sea, es estar tranquilo al borde del abismo. Y si no veo el abismo sin miedo, no voy a aprender, o puede que no sea ningún abismo, sino que simplemente es dar un paso. O sea, ponerse en riesgo es dejar de pensar que no es para tanto, tal vez. O sea, como ir más allá también. Es como, sí, como mi necesidad, como aprender, no quedarse con lo mismo también, sin intentar lo otro. O sea, como que sí me gusta intentar. O sea, desde pequeñita hay un juego que yo siempre me pregunto mucho por qué hacía tanto eso, que yo jugaba a perderme. Y de hecho extraño mucho eso. Y me perdí muchas veces acá en el Carmen de ¿Cómo Viboral. es ese juego? Ay, sí, pues yo creo que esas fueron mis veces. Pero yo era como que en un espacio mi mamá me llevaba donde mis tías. Y yo lo que jugaba era empezar a caminar, o con los ojos cerrados, que acá tengo una cicatriz, o a empezar a caminar a ver si era capaz de recordar el camino de regreso. Entonces, y en esos días pensaba en eso y yo decía, quiero volver a jugar eso, o sea, poder perderme, la necesidad de sentirme perdida para encontrarme o ver si encuentro otros caminos o regreso. O ver que no pasa nada si uno se pierde. No pasa nada. Ay, ojo, se pierde. ¿Y si me pierdo qué? O sea, puedo encontrar otras cosas. O tal vez no hay que perderse para encontrar el camino de regreso, sino para encontrar otros caminos. Preguntas de señoras de las plantas. Vamos a hacer unas preguntitas sobre este momento actual también, ¿cierto? Como en qué proyectos estás, ya para pasar a preguntas de señoras de las plantas, que Caro es nuestra creativa. O sea, que ¿en qué estás en este Sí, momento? ¿en qué estás? Tenemos poquito tiempo. Muy poquito es cuánto. Corte. No, 10 Entonces súper cortico. ¿En qué estás en este momento? ¿En qué proyectos creativos. y tuyos? Bueno, en este momento estoy en 100 años de soledad. Estoy grabando desde el año pasado. Muy contenta. Increíble ese proyecto. Y a nivel personal, pues porque siempre me gusta mantener como mis proyectos personales, estoy en pro de hacer una obra burlesque. ¿Y alguna que en el futuro, digamos, como que tengas ahí en mente una idea que digas, parce, esto lo hago porque lo hago? No, porque las ideas no se cuentan porque me las roban. No, pero pues es que un chismecito chiquito. No, los estaré Una palabra invitando. inicial. Los ¿Con qué estaré letra invitando. empieza? Con B, de Barbie. No, mentiras, no. Quisiera hacer un monólogo también, me quiero enfrentar a un monólogo. Pero con la obra de burlesque no los estaré invitando o presentando acá. ¿Qué tal? Sí. En el Gesto Noble, en el Me Carmen de encanta. Viboral. Para que salgan todas las señoras. Ay, sí. Ay, sí. Esa muchacha. O enséñeme. Ajá. Eso es muy carmelitano. ¿Qué? Muy ese, ay no, eso es del diablo, pero ¿cómo se hace? Ah, no, es que yo no te voy a decir acá en el Carmen me lo cuando yo presenta. empecé a hacer teatro erótico. Ja, no te voy a decir. Sí, vecino. ¿Cómo que no? Y además, Me acuerdo porque, que mi abuelito me puso el periódico, es que vea, me lo puso ahí. Sí, no, el Carmen es muy puritano, pero yo creo que ya está preparado, siendo un pueblo tan cultural, ¿cierto? Que uno creería que es muy abierto, pero tal vez era también Antioquia, pero yo creo que vamos en el camino. y en el fondo está eso, o sea, eso siempre ha estado ahí. El que peca y reza La empata, putería. literal. Está. Algo del Carmen que tengas muy arraigado, Ángela. Algo del Carmen que tenga muy, no sé, el amor a la poesía. El amor a la poesía. ¿Qué poeta te gusta o qué tipo de poesía? O... A mí me gusta la poesía más bien densita. Todo hay que decir. Todo hay que decirlo, pero a mí un escritor que me cambió la vida, y me la cambió acá, me ayudó el paso del pueblo a la ciudad, fue Fernando González. Pensamientos de un viejo para mí es como la Biblia, como que siempre vuelvo a ese libro.
un lugar del Carmen que quieras mucho, pues como que te guste habitar. Son preguntas del territorio. La Casa de la Cultura. Tú en este momento estás radicada en el Carmen. Bueno, obviamente por estos proyectos creativos vas y vienes, pero pues ese vínculo con el Carmen siempre ha estado, ¿cierto? Sí, siempre llama, el pueblito siempre llama. La última pregunta y la más importante. ¿Algún capricho, alguna maña, alguna cosa que vos digas, ay, qué viciecito? El cigarrillo, no me enteras ¿una maña de qué? Como de esas cositas, como a veces viatas que uno tiene por allá, de que la cobija esté para este lado. De caprichos. Un caprichito, así. Ya sabemos que todo el tema de la actuación ha sido también decisión, sí, capricho, rebeldía, ¿cierto? Pero fuera de la actuación. Caprichos de señora o de muchacha. O de señora. O de niña. Ay, me gusta ponerme los zapatos al revés. Una media de un color, otra media de otro. No sé. Una maña. Dios mío, no sé. Me bloqueé. No tengo mañas. Está bien. Soy antimañosa. Esa respuesta entonces la vamos a dejar para otro episodio donde seguramente vamos a venir más mañosa. Sí, no, y además porque se Tarea, nos quedan encontrar una maña. Se nos quedan muchos otros posibles temas por conversar contigo, Ángela. Muchas gracias pues como por aceptar esta invitación. Agradecemos a Herbario Café que este episodio del podcast Aicito Podcast fue grabado en este espacio y bueno, fue genial también como contar con ellos y con la disposición del lugar. Entonces, agradecimientos especiales a ellos. Lanzas que nos queremos llevar todas. Bueno, es un café recomendadísimo además para que vengan, parchen en el Carmen. Y bueno, ya nos despedimos. Ángela, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, muchas gracias. Muy bueno el tintico. ¿Otro o qué? Pues sí. Hombre. Y muchos éxitos en esos proyectos creativos en los que estás y en los que vendrán. Muchas gracias. Aicito. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao. Chao.